Vamos a leer en esta mañana en Romanos el capítulo 2. Romanos capítulo 2. Vamos a leer los versículos 6 al 11. Romanos capítulo 2, versículo 6 al 11. Vamos a leer desde el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Durante sus años universitarios, un cristiano y sus amigos conocieron a una estudiante atractiva que era católica romana. Ella les llamó sus amigos ministros porque siempre le hablaban del Evangelio. Después de horas de conversaciones espirituales, este creyente la convenció de que leyera el Evangelio de Juan. Le dijo que mientras leía, debería pedirle a Dios que le mostrara cómo podía tener vida eterna. Poco después ella se le acercó radiante y le dijo: hice lo que dijiste. Le pedí a Dios que me mostrara cómo tener vida eterna y lo hizo. Aquel muchacho pensó: sí, ella leyó Juan 3:16 y descubrió que los que creen en Jesús tienen vida eterna. Pero en lugar de eso, ella lo llevó a Juan 5:28 y 29, donde Jesús dice: porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ella dijo: obtendré la vida eterna si hago buenas obras. ¿Cómo le habría respondido? Eso parece ser lo que Jesús está enseñando allí. Y parece ser lo que Pablo está enseñando en nuestro texto. Él dice que los que perseveran en hacer el bien reciben la vida eterna. Los que hacen el mal incurrirán en la ira de Dios. ¿Es la salvación por gracia a través de la fe solamente, como insistieron los reformadores? ¿O es por gracia a través de la fe más las obras, como ha enseñado la Iglesia Católica Romana? No es solo una cuestión académica, porque tu destino eterno depende de que lo entiendas bien. Pablo condenó a los judaizantes por pervertir el Evangelio, porque los judaizantes añadieron una obra bíblica al Evangelio. Ellos decían que tenían que circuncidarse. Así que necesitamos entender correctamente el Evangelio. Necesitamos estar seguros de que cuando comparezcamos ante Dios para el juicio, todo irá bien. No tendrás un examen extraordinario porque reprobaste el ordinario. Nuestro texto continúa con una frase que comienza en el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que los versículos 6 al 11 profundizan sobre el justo juicio de Dios.
Thomas Schreiner explica: el propósito principal de Romanos 2 es probar que los judíos son culpables ante Dios porque transgredieron la revelación que recibieron, al igual que los gentiles rechazaron la revelación que recibieron. Charles Simon dice que Pablo está contrarrestando el punto de vista judío generalizado. Ese punto de vista decía que ningún judío puede perecer salvo por apostasía o idolatría, y que ningún gentil podría salvarse sino sometiéndose a las instituciones y observancias del ritual mosaico. Así que Pablo está argumentando que ser judío no te otorga ningún favor especial en el día del juicio. De hecho, te pone al frente de la fila porque se te han dado más privilegios espirituales. Y podemos aplicar eso a ser criado en un hogar cristiano, en un país donde puedes escuchar el evangelio fácilmente. Si no respondes a esos privilegios, te hacen más culpable en el día del juicio que si nunca hubieras conocido la verdad. Entonces, el punto de Pablo aquí es que, puesto que Dios juzgará imparcialmente a cada persona según sus obras, debemos perseverar en hacer el bien. Este texto sigue una estructura que se llama quiástica. Muestra un paralelismo invertido. Si nosotros lo describiéramos, sería: inciso A, Dios juzgará a cada uno según sus obras. Inciso B, los que hacen el bien alcanzarán la vida eterna. Inciso C, los que hacen el mal incurrirán en ira. Pero ahí entramos en el inciso C'. Los que hacen el mal sufrirán tribulación. B', los que hacen el bien recibirán gloria. A', Dios juzgará a todos con imparcialidad. El punto principal está al principio y al final, que Dios juzgará a cada persona imparcialmente según sus obras. Primero veamos lo que enseña el texto y luego trataremos de entender cómo encaja esto con la enseñanza bíblica de que somos salvos por gracia solo mediante la fe, aparte de nuestras obras. Entonces, en primer lugar, toda persona comparecerá ante Dios en el juicio. Hebreos 9:27 señala este punto. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Fíjense que este versículo refuta por completo la reencarnación. Está establecido para los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nuestro texto y cualquier otra escritura que toque este tema muestra claramente que hay dos y solamente dos destinos después de la muerte: la vida eterna o la ira eterna. Algunos argumentan que los malvados serán aniquilados después de un tiempo de castigo. Francamente, esa sería una visión más fácil de aceptar que la eternidad en el infierno. Pero en Mateo 25:46, el Señor Jesús contrasta el castigo de los malvados con la recompensa de los justos. Y Él dice: irán estos, los malvados, al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Ahora, eterno
es la misma palabra en ambas ocasiones. De acuerdo al Señor Jesucristo, la vida es eterna y el castigo es eterno. En Romanos 2, Pablo contrasta estos dos destinos eternos. La vida eterna incluye gloria, honra, inmortalidad y paz. Vida eterna significa vida perteneciente a la edad venidera. Y dado que esa edad no va a terminar, significa vida que continúa para siempre. Pero también se refiere a la calidad de vida en la misma presencia de Dios. Como el Señor Jesús oró allá en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Como tal, la vida eterna comienza en el momento en que llegamos a conocer a Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Se vuelve más dulce a medida que crecemos para conocerlo mejor en esta vida, pero se profundizará indescriptiblemente y se expandirá para siempre en el momento en que entremos en la presencia de Dios en la eternidad, libres de todo pecado. Pablo describe esta vida eterna con 4 palabras: gloria, honra, inmortalidad y paz. La gloria se refiere a la esperanza de todos los creyentes que seremos transformados a la imagen del Hijo de Dios para que la gloria de Dios se refleje en nosotros. El honor es similar a la gloria y se enfoca en la aprobación que Dios nos dará en contraste con el desprecio que el mundo nos da ahora y la eterna vergüenza que Dios derramará sobre los malvados. Recibir honor será escuchar del Señor Jesús: bien, buen esclavo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Toda la gloria y el honor que recibiremos en el cielo los volveremos inmediatamente en alabanza al Cordero resucitado, mientras cantamos: digno eres, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existieron y fueron creadas. La inmortalidad se refiere a la esperanza de la resurrección, cuando recibiremos nuestros nuevos cuerpos que no están sujetos a la enfermedad, al envejecimiento y a la muerte. Pablo dice que los que buscan gloria, honra e inmortalidad reciben la vida eterna. Pero en el versículo paralelo, el versículo 10, menciona la gloria y el honor, pero sustituye la inmortalidad por la paz. Ahora, paz se refiere a paz con Dios y paz de corazón y mente en el pleno disfrute de Dios por toda la eternidad. Es la paz eterna de la liberación del pecado y sus conflictos. Estos 4 términos muestran que como creyentes, nuestra esperanza no está en esta corta vida, sino en la vida eterna con Dios. Así como dice Pablo allá en Colosenses, el capítulo 3, debemos estar buscando las cosas de arriba, donde está Cristo, porque cuando Él se manifieste, entonces dice: vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero aquí Pablo
también menciona el otro destino eterno. La ira y la indignación eternas incluyen tribulación y angustia. Pablo dice que los impíos, y veremos sus características un poco más adelante, reciben ira e indignación, ira y enojo de Dios, resultando en tribulación y angustia para ellos. Ahora, ira es la palabra usual para la oposición permanente y estable de Dios al pecado, con el propósito de venganza. Dios advierte, allí en Romanos el capítulo 12, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La indignación indica la agitación más turbulenta, hirviente de los sentimientos. Ira, como en Romanos 1:18, es la ira permanente de Dios hacia los impíos, mientras que la indignación apunta al estallido de su ira en el día del juicio. La tribulación y la angustia describen el trauma experimentado por aquellos que son objetos de la ira y la indignación de Dios. Tribulación significa presión y se ilustra con una forma de pena capital en la antigua Inglaterra, donde se colocaban pesos pesados sobre el pecho de la víctima para aplastarlo hasta la muerte. La angustia se refiere a la restricción o confinamiento. Está ilustrado por la tortura que la reina Isabel usó en algunas de sus víctimas, que fueron colocadas en una habitación tan pequeña que no podían pararse, sentarse o acostarse por completo. Juntas, Pablo usa ambas palabras aquí para describir el castigo eterno para toda alma humana que hace lo malo. Alma aquí se refiere a la persona entera. Aquellos en el infierno sufrirán un tormento consciente, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La Biblia constantemente usa descripciones aterradoras de las agonías del infierno para advertir, tú no quieres ir allá. Así Pablo dice claramente que toda persona comparecerá ante Dios en juicio, resultando en vida eterna o en ira eterna. Pero en segundo lugar, Dios juzgará imparcialmente a cada persona según sus obras. Romanos 2:6 es una cita de la Septuagésima, el Antiguo Testamento en griego. Es una cita del Salmo 62, de Proverbios 24. Hay tres cosas a tener en cuenta sobre el juicio de Dios sobre nuestras obras. La primera es juzgar según las obras de cada uno. Es la enseñanza uniforme de la Biblia. Aquí Leon Morris explica, es la enseñanza invariable de la Biblia y no el punto de vista peculiar de ningún escritor o grupo de escritores, que el juicio será sobre la base de las obras, aunque la salvación es toda por gracia. Las obras son importantes, son la expresión exterior de lo que la persona es en el fondo. En el creyente son la expresión de la fe. En el incrédulo,
la expresión de la incredulidad, y eso ya sea por vía del legalismo o del antinomianismo. John MacArthur dice: aunque las escrituras enseñan en todo lugar que la salvación no se basa en las obras, también enseñan que el juicio de Dios siempre se basa en las obras de cada ser humano. Pablo describe las obras de dos grupos distintos: los redimidos y los no redimidos. Las obras de los redimidos no son la base de su salvación, son la evidencia de ella. No son perfectos y mantienen su inclinación al pecado, pero existen evidencias innegables de que la justicia divina es una realidad en su vida. No puedo ser exhaustivo aquí, pero permítanme dar algunas referencias tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento que muestran este punto. Jeremías 17:10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 32:19, el profeta en oración describe a Dios como dando a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Ezequiel 33:20, el Señor dice: yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Mateo 16:27, Jesús dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Gálatas 6:7-8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Efesios 5:6, después de describir las malas acciones de los impíos, Pablo advierte: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Apocalipsis 2:23, después de decir cómo juzgará a los que se unan a la inmoralidad y la idolatría de la mujer Jezabel, el Señor advierte a la asamblea de Tiatira: os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 20:12, en el juicio del gran trono blanco, dice: fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 22:12, Jesús dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, la enseñanza uniforme de las Escrituras es que Dios juzgará a cada uno de nosotros, según nuestras obras. Pero segundo, el juicio será individual. Dice aquí: el cual pagará a cada uno. Y eso muestra que se trata de un juicio individual, no es un juicio colectivo, no es un juicio de una nación entera. Pablo usa la misma frase en 2 de Corintios 5, cada uno reciba según lo que haya hecho. O en Mateo 16:27, en Apocalipsis 22:12,
Jesús dice que Él pagará a cada uno según sus obras. Tercero, el juicio será imparcial. Esto es inherente al hecho de que Dios es un juez justo. Mientras Abraham suplica a Dios antes de la destrucción de Sodoma, ¿no hará justicia el juez de toda la tierra? Nuevamente, hay muchos versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que muestran que Dios juzga imparcialmente. Pablo especialmente les está diciendo a los judíos que no recibirán un trato especial por ser hijos de Abraham. Cuando dice al judío primeramente y también al griego, quiere decir que los judíos fueron los primeros en los privilegios en que Dios los escogió para revelarse a ellos, para traer al Salvador a través de ellos. Y así serán los primeros en el juicio o en la salvación. De la misma manera, hoy, crecer en un hogar cristiano te da mayor acceso a la salvación si te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo Jesús como tu Salvador. Pero también te expone a un mayor juicio si descuidas este privilegio. Pero el punto es que Dios juzgará imparcialmente a cada persona según sus obras. En tercer lugar, Dios es el juez que determina si las obras de una persona son buenas o son malas. Ahora, noten cómo Pablo describe a los dos grupos. Los que perseveran en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Ya hemos visto el significado de gloria, honra e inmortalidad. Aquí solamente señalo que aquellos que perseveran en hacer el bien buscan estas bendiciones eternas. La perseverancia indica persistencia de por vida frente a la oposición, frente a las dificultades, frente al desánimo. No se refiere a la perfección, sino a la dirección, a la búsqueda a largo plazo. Es un camino, es un viaje con el que uno se compromete como creyente. Tal como Juan Bunyan describe a Cristiano en El progreso del peregrino. Si el peregrino se desvía del camino hacia la pradera de la vereda o al castillo de las dudas, este mismo peregrino persiste hasta que vuelve al camino hacia la ciudad celestial. Pero también Pablo dice, los que hacen el mal son egoístamente ambiciosos, desobedientes a la verdad y obedientes a la injusticia. Los eruditos debaten sobre el significado de la palabra traducida como contencioso. La mayoría ahora lo toma como egoístamente ambicioso, aunque algunos piensan que tiene el matiz de faccioso. Pablo lo enumera como una obra de la carne en Gálatas 5:20. También lo usa en Filipenses 1:16 para describir a los que se opusieron a él proclamando a Cristo, por ambición egoísta más que por motivos puros. Cualquiera que sea la traducción, la palabra apunta a aquellos que son egoístas en su motivación. Hacen lo que hacen para promocionarse o para alimentar su orgullo. El uso original de la palabra
fue la descripción de un mercenario, la clase de personas que hace lo que hace por dinero, sin importar cómo afecten sus acciones a los demás. Describe esa ambición egoísta de los que solo estaban interesados en avanzar sus propias causas y se proponían salir adelante a cualquier precio. No viven para la gloria de Dios. Dios juzgará no solo el comportamiento externo, sino también nuestros motivos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Pablo dice en el versículo 8 que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ellos hacen lo malo, no se someten a la palabra de Dios, ni buscan agradarle obedeciendo sus mandamientos. Más bien viven para complacerse a sí mismos sin tener en cuenta la palabra de Dios. Entonces, en este punto, la pregunta crucial es, ¿en qué camino estás? ¿Estás haciendo el bien mientras buscas la gloria, el honor y la inmortalidad? ¿O estás haciendo el mal mientras vives para ti mismo, desobedeces la verdad de Dios y obedeces la injusticia? Tal vez estés pensando, hago ambas cosas dependiendo de la situación, pero no puedes cruzar la línea. No puedes ir por dos caminos que van en direcciones opuestas a la vez. Tienes que elegir el camino de la justicia que conduce a la vida eterna y luego perseverar en ese camino. Entonces, ¿cómo entras al camino correcto? Esto nos lleva a nuestro siguiente punto. La forma de perseverar en hacer el bien es experimentar el poder de Dios para salvación a través de creer en el Evangelio, creer en el Señor Jesucristo. Y aquí es donde nos enfrentamos a la pregunta, ¿se está contradiciendo Pablo a sí mismo? Está diciendo aquí que somos salvos por obras, pero más adelante claramente dice que somos salvos por la fe, Romanos 3, 20 al 28. Puedo asumir que Pablo era lo suficientemente inteligente como para no contradecirse en el espacio de un par de capítulos. Ya ha dicho que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La misma frase que utiliza 2 veces en estos versículos. El poder de Dios que nos salva no es algo que la gente pecadora pueda efectuar por sus obras. Es el poder de Dios para resurrección, por el cual Dios imparte nueva vida a aquellos que estaban muertos en sus pecados. Dios habla y crea la luz de las tinieblas. Él nos hace nueva creación. Él cambia nuestros corazones dándonos nuevos deseos. Antes amábamos las tinieblas y odiábamos la luz, pero después que Dios nos salva, odiamos las tinieblas y amamos la luz. Por naturaleza, no hay quien busque a Dios, pero aquí vemos personas que perseveran en la búsqueda de la gloria, el honor y la inmortalidad, que solamente pueden venir de Dios. Ahora, ¿qué explica ese cambio? Han experimentado el poder de Dios en la salvación al creer en Cristo Jesús. La fe salvadora genuina
siempre resulta en una vida de buenas obras. Las buenas obras no son la base de la salvación, son la evidencia de que ya soy salvo. Como dice claramente la Biblia en Efesios, el capítulo 2, versículos 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Al explicar que el juicio será según las obras, Pablo dice que Dios pagará vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Ya lo hemos dicho, esto no significa que los que sean salvos lo son por perseverar en bien hacer. Esto sería otro evangelio. Nadie podría vivir de manera natural esta clase de vida y nadie podría vivirla sin el poder divino. Cualquiera que realmente se ajuste a esta descripción ya ha sido salvado por la gracia por medio de la fe. El hecho de que busque gloria y honra e inmortalidad muestra que ya ha nacido de nuevo. Todo el tenor de su vida muestra que ha sido convertido. Dios dará la vida eterna a todos los que manifiesten esta evidencia de una experiencia de conversión. Las buenas obras no ganan la salvación, pero son la evidencia esencial de que una persona está en el camino a la gloria, el honor y la inmortalidad. Tenemos que apoyarnos en la gracia de Dios, no solo para la salvación, sino también para la perseverancia en las buenas obras. Entonces seremos juzgados por nuestras obras, las cuales revelan si nuestra fe en Cristo es genuina o es una mera profesión vacía. Pablo y Santiago dicen lo mismo. Tu fe se demuestra por tus obras. Pero para finalizar, déjenme dar dos reflexiones. Primero, para el incrédulo. Pensar que entrarás al cielo sin buenas obras porque hiciste una oración una vez o porque dices creer en Jesús es una tontería. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor Jesucristo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La conversión genuina significa que Dios ha cambiado tu corazón. Si la dirección de tu vida no es hacer el bien por amor a Dios, necesitas arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo Jesús para salvación. Pero segundo, para el creyente cristiano, vive con la vista en la eternidad
y con la esperanza de escuchar las palabras del Señor que conoce tu corazón. Bien, buen siervo y fiel. Habrías vivido de manera diferente la semana pasada si tu mente hubiera estado en ese gran día cuando estés delante de Cristo. ¿Hubieras pasado tu tiempo de otra manera? ¿Hubieras tratado a los demás de forma diferente? Si Dios existe y promete recompensar a los que perseveran en hacer el bien y castigar a los que viven egoístamente en el pecado, es una locura vivir solamente para esta corta vida, ya que Dios juzgará imparcialmente a cada persona según sus obras. Persevera en hacer el bien a la luz de la eternidad.